Sus canciones eran reales, sus conciertos también eran reales y el Grammy también, pero ellos no. Se llamaban 2D, Murdoch, Noodle y Russell, pero si ninguno existía, ¿quién hacía realmente la música? Y sobre todo, ¿por qué alguien necesitaría esconderse detrás de una banda animada? Y no estoy hablando de inteligencia artificial. Para entenderlo, vamos más atrás de 25 años, a una época en la que Internet todavía sonaba a través de la línea telefónica. No existían los influencers, los avatars digitales no dominaban las redes y nadie se preguntaba todavía si un artista necesitaba ser una persona real. Fue entonces cuando dos creadores se hicieron una pregunta que parecía absurda. ¿Podía una banda que no existía convertirse en una de las agrupaciones más famosas del planeta? Uno de ellos era Damon Albarn, un músico que ya había conquistado el mundo con Blur. El otro era Jamie Hewlett, un dibujante cansado de la televisión, de MTV y de las estrellas fabricadas por la industria. Juntos crearon 4 personajes animados con nombres, personalidades, conflictos y hasta una historia propia. Pero lo que comenzó como una burla pronto se convirtió en algo muchísimo más grande, porque Gorillaz no solo logró entrar en la industria musical, terminó cambiando sus reglas. Esta es la historia de Gorillaz, la banda que fue creada para burlarse de la industria y terminó adelantándose más de 2 décadas a ella. 4 músicos con nombres, personalidades, pasados, conflictos y secretos. Ellos aparecerían en los videoclips, darían las entrevistas, protagonizarían los escándalos y recibirían toda la atención. Pero inventar una banda era la parte sencilla. El verdadero desafío era conseguir que el mundo creyera en ella. ¿Cómo conseguís que el mundo crea en 4 músicos que nunca han existido? La respuesta de Gorillaz fue brillante. No los trataron como dibujos, los trataron como personas reales. Y como en toda banda, cada integrante tenía un papel completamente diferente. Al frente estaba 2D, el cantante de cabello azul y mirada perdida, la cara inocente de Gorillaz, aunque detrás de esos ojos negros se escondía una historia bastante menos inocente. Moviendo los hilos estaba Murdoch Nichols, bajista, provocador, supuesto fundador de la banda y probablemente la peor persona con la que podías compartir un estudio, una gira o prácticamente cualquier cosa. Detrás de la batería estaba Russell Hobbs, un músico estadounidense marcado por el hip hop, con una historia tan oscura y extraña como el propio universo de Gorillaz. Y finalmente estaba Noodle, una misteriosa guitarrista japonesa que llegó sin explicación, casi sin hablar nada de inglés y cargando secretos que la banda tardaría años en revelar. En el año 2001 llegó el álbum debut, Gorillaz, y con él una canción que cambiaría completamente la escala del proyecto, Clint Eastwood. Una melodía extraña, oscura, hipnótica, con la voz melancólica de Damon Albarn contrastando con el rap de De La Funky, Homo Sapien. Él era puro hip hop, también electrónica, dub, pop, música alternativa y al mismo tiempo no era nada de eso, ninguna de esas cosas. Este primer álbum terminaría vendiendo alrededor de 6 millones de copias en todo el mundo, según reportaba Wired, pocos años después. Clint Eastwood además recibió una nominación al Grammy en 2002. ¿Cómo demostró Gorillaz que no era una simple idea y que también es una gran banda? Todavía faltaba demostrar algo. Esa respuesta llegó en el año 2005. Demon Days.
Para producirlo, Damon Albarn trabajó con Danger Mouse y el disco llevó todavía más lejos aquella filosofía de mezclar mundos que normalmente permanecían separados. Hip hop, pop, rock, electrónica, soul, gospel, música orquestral, todo podía convivir dentro del mismo álbum. Y entonces llegó Feel Good Inc., una de esas canciones que parecen inmediatamente reconocibles desde el primer segundo. La línea de bajo, la risa, la voz de Damon Albarn de la soul y aquel molino flotando en medio del cielo. El video realmente parecía una película. La canción parecía provenir de varios géneros distintos al mismo tiempo y Gorillaz ya no parecía una curiosidad, era una identidad musical propia. Feel Good Inc. ganó en 2006 el Grammy a Mejor Colaboración Pop con Voces y también fue nominada a Grabación del Año. Pero quizás lo más interesante de Demon Days se entiende mejor mirando la música actual. Hoy es completamente normal que un artista mezcle hip hop, rock, electrónica y pop dentro del mismo disco. En 2005, esas fronteras todavía estaban mucho más marcadas. En 2010, Gorillaz lanza Plastic Beach, una de sus obras fundamentales, una isla construida con basura flotando en medio del océano, colorida, hermosa y al mismo tiempo completamente artificial. Era prácticamente la metáfora perfecta para Gorillaz. Pero ahora había otro elemento, el medio ambiente, el consumo, la contaminación, el plástico. El propio concepto de Plastic Beach utilizaba ese universo ficticio para hablar de algo completamente real. Y musicalmente, Damon Albarn volvió a expandir las fronteras. Snoop Dogg, Bobby Womack, Mos Def, Lou Reed, Mark E. Smith. Una banda ficticia era capaz de convertirse en punto de encuentro para artistas que probablemente jamás hubieras imaginado dentro del mismo disco. Con el paso de los años llegarían más discos: Humans, The Now Now, Song Machine, Cracker Island, y Gorillaz comenzó a existir de una manera cada vez más extraña, porque todos sabemos que Damon Albarn está ahí. Vemos a los músicos en directo, conocemos a Jamie Hewlett, sabemos perfectamente cómo funciona el truco. En 2026, Gorillaz lanzó su noveno álbum de estudio, The Mountain, y más de 2 décadas después, el experimento todavía continúa. Un disco de 15 canciones que vuelve a mezclar músicos, culturas y generaciones completamente diferentes, pero esta vez existe trasfondo mucho más personal. Durante el proceso creativo, Damon Albarn y Jamie Hewlett perdieron a sus respectivos padres con apenas 10 días de diferencia. Lo que inicialmente iba a ser una exploración creativa vinculada con India terminó transformándose en una reflexión sobre la muerte, el duelo y aquello que dejamos cuando desaparecemos. Nadie imaginaba lo que vendría después. Así probablemente pensaron Damon Albarn y Jamie Hewlett sentados frente a MTV a finales de los años 90, ya que querían burlarse de una industria obsesionada con fabricar estrellas. La parte más irónica de toda esta historia es también la más fascinante. Gorillaz nació para demostrar lo falsa que podía ser la industria musical. Soy Aaron Siles y esto es Función Alternativa. Nos vemos la próxima semana. Les invito a darle like a este video, compartirlo con sus amigos y suscribirse para ver más videos como este. Pura vida.